Hola, soy Calista. Hace unas semanas perdí a mi papá después de que luchó una larga y difícil batalla con su salud. Ha sido muy difícil para mí aceptar que se haya ido. A veces me sorprendo deseando que hubiera podido conocer a sus nietos algún día. Ese pensamiento siempre me deja con un suspiro pesado porque es algo que nunca sucederá ahora. Hace 6 años, cuando tenía 33, me casé. Fue uno de los días más felices de mi vida y en ese día especial mi papá y yo nos hicimos una promesa mutuamente. Acordamos que si alguna vez tenía un bebé se lo diría primero. Ese era nuestro pequeño pacto, algo cercano a mi corazón, pero lamentablemente nunca tuve la oportunidad de cumplir esa promesa y es uno de mis mayores remordimientos cuando pienso en mi papá. La salud de mi papá empeoró hace aproximadamente un año cuando le diagnosticaron su enfermedad. Desde ese momento hice todo lo posible para estar allí para él. Visité mi hogar de la infancia, más a menudo que nunca. Pasé horas sentado junto a su cama de hospital con mi mamá e hice todo lo posible para llamarlo o chatear por vídeo con él tan a menudo como pude. Aún así, a veces me pregunto si podría haber hecho más. Me he sorprendido susurrando: fue suficiente, hice lo suficiente por él. Mi mamá, quien siempre ha sido mi mayor apoyo, me aseguraba cada vez: Calista, hiciste todo lo que pudiste, tu papá lo sabía y estaba orgulloso de ti. Decía tratando de aliviar mi culpa. Un día, mientras estábamos sentados juntos en la sala, mi hermana Ulia entró seguida por un hombre que parecía tener unos 38 años. Supuse que era un abogado. Este es Jack, el abogado, dijo Ulia presentándolo. Mi mamá rápidamente le ofreció un asiento y todos nos sentamos. Ulia, incapaz de contenerse, inmediatamente soltó. El abogado dijo que papá nos dejó una herencia significativa. No pude evitar responder a su brusquedad: Ulia, sabes que no es todo tuyo, dije. Mis palabras fueron duras y el ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Ulia y yo siempre hemos tenido una relación difícil y las cosas solo empeoraron durante la enfermedad de nuestro papá. Ella se había negado a visitarlo, aunque intenté muchas veces que viniera y pasara algún tiempo con él. Su actitud creó un muro entre nosotros y solo creció más alto durante esos días difíciles. Mirando hacia atrás me di cuenta de que mis palabras para ella fueron un poco duras, impulsadas por mi frustración y amor. Eres una adulta por nuestro papá, pero la reacción de Ulia no ayudó en nada. Eres una adulta, no hay necesidad de ser tan terca, le dije. Ella respondió bruscamente: no estoy siendo terca. Vivir en la ciudad y viajar hasta el campo no es tan simple como crees. Es solo un viaje de 3 horas. Argumenté: esas 3 horas no se trata solo de tiempo. Calista dijo enojada: también cuesta dinero y el dinero es importante para mí. Estoy ocupada, así que deja de fastidiarme con eso. Ese fue el final de esa conversación. No podía entender por qué ella no haría el esfuerzo de visitarlo, aunque fuera solo una vez. No se trataba de la distancia. Para mí se trataba de mostrarle a papá que le importaba. Esta desavenencia cavó una brecha aún mayor entre nosotros, y cuando papá falleció ella todavía no lo había visitado. La tensión en la habitación creció hasta que el abogado intervino suavemente, sugiriendo que todos nos tomáramos un momento para calmarnos. Respiré hondo y dije: lo siento, mis disculpas. Parecieron lo siento para aliviar un poco el ambiente. El abogado luego comenzó a explicar: como mencioné por teléfono, estoy aquí para discutir el testamento de su padre. Mi mamá, mirando perpleja, preguntó: ¿cuándo se organizó esto? El abogado respondió: fue unas semanas antes de que falleciera su esposo. Se comunicó conmigo y me pidió que fuera al hospital. ¿Redactó el testamento allí en el hospital?, preguntó mi mamá, claramente sorprendida. Sí, explicó el abogado, su esposo quería asegurarse de que todo estuviera en orden. El testamento fue preparado en presencia de su médico de cabecera y se acordó que el médico me notificaría después de su fallecimiento. Por eso me puse en contacto con usted ahora. El abogado luego sacó un sobre blanco y lo colocó sobre la mesa. Mi corazón se hundió cuando vi la letra en él. Esa es definitivamente la letra de papá, susurré suavemente conteniendo las lágrimas. Ulia, mirando impaciente, cruzó los brazos y dijo: podemos seguir adelante, no tengo todo el día. El abogado sonrió levemente la granja y abrió el sobre. Adentro había una sola hoja de papel que enumeraba lo que papá había dejado atrás: la herencia. Incluía la casa, algo de tierra, ahorros y, algo sorprendente, un cobertizo. Ulia inmediatamente se animó y con un tono frustrado le preguntó al abogado: espere, ¿qué pasa con la granja? El abogado pareció sorprendido. ¿Las granjas? Sí, la granja, dijo Ulia. Papá solía trabajar en ella como pasatiempo. Expliqué que nuestro padre había dirigido un negocio exitoso en un pueblo cercano durante muchos años, pero cuando cumplió 50 decidió reducir la velocidad. Quería concentrarse en sus pasatiempos, incluyendo trabajar en una pequeña granja cerca de nuestra casa. Papá incluso consideró cerrar su compañía para tener más tiempo para sí mismo. Esta nueva mención de la granja agregó un giro inesperado a la conversación sobre su legado durante mis años de escuela secundaria. Recuerdo que papá a menudo hablaba sobre la importancia de reducir la velocidad y disfrutar de la vida. Mi hermana Ulia, que estaba en la universidad en ese momento, no estaba de acuerdo con su actitud relajada. Ella creía que el trabajo
duro y la ambición eran las claves del éxito y no veía el valor en la decisión de papá. Sin embargo, tanto mi mamá como yo estábamos más preocupadas por la salud de papá, así que lo apoyamos de todo corazón. No te preocupes por el dinero, Ulia le había dicho papá en aquel entonces. Hemos ahorrado lo suficiente para encargarnos de todo. Ulia finalmente dio un vacilante asentimiento, aunque no parecía del todo convencida. Poco después de esa conversación, papá comenzó a reducir las operaciones de su negocio. Fiel a su palabra, se concentró en la agricultura y comenzó a pasar más tiempo trabajando la tierra cerca de nuestra casa. Hay algo profundamente satisfactorio en trabajar con el suelo, papá solía decir, su rostro iluminándose de alegría mientras hablaba sobre el cultivo de verduras y el cuidado de la tierra. Verlo tan feliz me confirmó que habíamos tomado la decisión correcta, pero Ulia todavía parecía insegura. Después de graduarse de la universidad, Ulia había prometido regresar a casa y pasar más tiempo con la familia, pero en cambio construyó una carrera cerca de su universidad. Eventualmente se casó con el CEO de una exitosa firma de IT que había conocido a través de su trabajo. Con su ajetreada vida en la ciudad, rara vez visitaba casa. Mientras hablábamos sobre el testamento de papá, Ulia insistió en que la granja debería ser parte de la herencia. Su insistencia impulsó al abogado a examinar más de cerca los documentos. Después de algunas excavaciones, descubrió que la granja en realidad no era propiedad de papá, era tierra arrendada. Eso no puede ser correcto, dije sorprendida. Siempre había asumido que éramos dueños de la tierra donde cultivaba papá. La expresión de Ulia cambió cuando se dio cuenta. Fue decepcionante, pero en cierto modo también fue un alivio. Ninguno de nosotros sabía mucho sobre agricultura, así que tal vez fue lo mejor la discusión. Luego pasó a cómo se dividiría la herencia. La casa y la tierra que la rodea directamente irán a su madre, explicó el abogado. Ulia sonrió, probablemente pensando en el resto de los activos que todavía estaban en juego. ¿Qué pasa con el resto?, preguntó con entusiasmo. Los activos restantes incluyen ahorros y un cobertizo, continuó el abogado. Estos se dividirán en partes iguales entre los tres. Ahorros, eso significa efectivo, ¿verdad? Tomaré eso. Ulia declaró rápidamente, sus ojos iluminándose al pensar en el dinero. El monto total de los ahorros asciende a aproximadamente $200,000, nos informó el abogado. Esta suma no está sujeta al impuesto sobre sucesiones. Ulia se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Quiero los $200,000 en efectivo, dijo triunfalmente, como si ya hubiera ganado su confianza. No me sentó bien. Espera, dije, levantando un poco la voz. No estoy de acuerdo. ¿Por qué deberías obtener todo el efectivo? Porque soy la mayor. Ulia respondió como si esa fuera una razón suficientemente buena. Bien, añadió con desdén, puedes quedarte con el cobertizo, que vale eso incluso. De todos modos, su tono me molestó, pero me mantuve en calma. El abogado aclaró, el cobertizo está ubicado cerca de la granja. Quien herede poseerá el cobertizo, la pequeña parcela de tierra en la que se encuentra y todo lo que haya dentro. De repente a Ulia pareció más interesada. La mención de tierra adicional llamó su atención, aunque solo era una pequeña parcela. Me pareció extraño que alguien casada con un CEO rico estuviera tan obsesionada con obtener más. El abogado continuó, la tierra adjunta al cobertizo es de aproximadamente 75 pies cuadrados, aproximadamente del tamaño de un dormitorio pequeño. Luego colocó unas fotografías sobre la mesa para mostrarnos cómo se veía el cobertizo. Las fotos revelaron una estructura descuidada. El cobertizo se veía desgastado por fuera y el interior no era mucho mejor. Estaba lleno de herramientas de jardinería simples, cosas como mangueras, tijeras y palas, linas, estanterías, y no había nada que inmediatamente pareciera especial. Tal vez debería tomar lo que hay aquí por ahora, pensé, mis ojos escaneando la habitación oscura y desordenada. Pero mientras seguía mirando algo sobre el cobertizo se sentía extraño. El interior parecía más pequeño que el exterior, como si hubiera menos espacio dentro del que debería haberlo. Estoy imaginando, me pregunté para asegurarme. Salí y caminé alrededor del cobertizo tratando de obtener una perspectiva más clara. Fue entonces cuando noté algo que me detuvo en seco, una segunda puerta escondida detrás de un denso grupo de árboles en la parte trasera de un cobertizo. Espera, otra entrada, jadeé con el corazón latiendo con fuerza. Desde adentro no había ninguna señal de esta puerta. Era como si el espacio detrás de ella no existiera en absoluto. La constatación me llenó de emoción y curiosidad. ¿Podría ser este uno de los secretos de papá? A él siempre le habían encantado las sorpresas, ya fuera esconder regalos en mi cumpleaños o planear aventuras inesperadas. Recuerdos de esos momentos con papá me trajeron lágrimas a los ojos. Este descubrimiento se sintió como una de sus pequeñas sorpresas, esperando que yo la descubriera, secándome las lágrimas. Volví a entrar en el cobertizo, decidida a encontrar una manera de abrir la puerta oculta. Después de buscar entre las herramientas y los estantes, encontré algo inusual, un juego de 3 llaves pequeñas, hábilmente escondidas en el mango de una pala. Mi corazón se aceleró mientras corría de regreso a la puerta trasera, con la esperanza creciendo con cada paso. Me paré frente a la misteriosa puerta con las llaves en la mano, lista para descubrir lo que papá podría haberme dejado. Con una
Respiración profunda. Inserté la primera llave en la cerradura ansiosa por ver qué secretos guardaba el cobertizo. Inserté una de las llaves en la misteriosa puerta trasera y con un clic satisfactorio se abrió la puerta. Crujió al abrirse revelando un espacio oculto y estrecho. Adentro había una sola caja fuerte, grande, solitaria e imponente. Mi corazón se aceleró mientras la miraba fijamente, un torbellino de pensamientos inundando mi mente. ¿Es esto de la compañía de papá?, me pregunté en voz alta. La vista provocó una mezcla de curiosidad y nostalgia. La caja fuerte parecía guardar secretos, tal vez incluso un mensaje o regalo final para mi padre. Sentí como si me hubiera dejado un pedazo de sí mismo para descubrir una búsqueda del tesoro personal para que yo emprendiera. Al acercarme, el reconocimiento me invadió. Esta era la misma caja fuerte que solía estar en la esquina de la oficina de mi papá, una vista que recordaba vívidamente de mi infancia. Casi podía escuchar su voz y verlo trabajar en su escritorio. La conexión fue el descubrimiento inmediato y emocional, llenándome con una profunda sensación de nostalgia. Este descubrimiento se sintió significativo, como si papá lo hubiera planeado, pero conociéndolo no pude sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo de sus sorpresas. Tiene que haber más, me susurré mientras insertaba la segunda llave en la cerradura de la caja fuerte. La cerradura hizo clic y la puerta de la caja fuerte se abrió revelando su contenido. Mi aliento se atascó en mi garganta mientras miraba fijamente el interior de la caja fuerte. Contenía una colección de relojes valiosos, cada uno cuidadosamente almacenado y bien conservado. Los relojes siempre habían sido una de las pasiones de papá, pero nunca me di cuenta de lo extensa que era su colección. La vista me dejó asombrada y sentí una abrumadora sensación de gratitud. Dándome cuenta del significado de este descubrimiento, rápidamente aseguré la caja fuerte y fui a informar a mi mamá. Más tarde, con la ayuda de mi esposo, transportamos la caja fuerte a nuestra casa. Mientras la llevábamos, no pude evitar pensar en las implicaciones de lo que había encontrado. Los relojes eran sin duda valiosos y parte de mi herencia, pero me preocupaba que también pudieran traer complicaciones legales o financieras. Decidida a manejar todo correctamente, me puse en contacto con el abogado que habíamos consultado anteriormente. Me sugirió que buscara el consejo de un contador público certificado CPA para navegar por las posibles implicaciones fiscales. Siguiendo su consejo, me puse en contacto con un CPA recomendado por un amigo. El contador fue minucioso y me ayudó a manejar el papeleo necesario, asegurando que todo estuviera en orden. Pasó aproximadamente un año y casi me había establecido la vida con mis nuevas responsabilidades cuando Julia apareció inesperadamente en mi casa. Su visita fue sorprendente, especialmente teniendo en cuenta lo tensa que había sido nuestra relación desde la disputa por la herencia. Solo estaba en la zona, afirmó casualmente, pero su comportamiento inquieto sugirió lo contrario. Vivíamos a 35 minutos de distancia, por lo que su explicación no encajaba del todo. A pesar de mis sospechas, la invité a entrar y le ofrecí café. Mientras se sentaba, parecía incómoda mirando a su alrededor antes de soltar: ¿Perdiste la lotería o algo así? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué estás hablando?, pregunté genuinamente confundida. No jugué a la lotería y no era la temporada para la bonificación de vacaciones de mi esposo. ¿A dónde quieres llegar?, presioné tratando de entender el estado de ánimo de Julia. De repente, el estado de ánimo de Julia cambió a irritación. ¿Te estás burlando de mí?, respondió bruscamente. Su acusación me dejó aún más perpleja. Su línea de interrogatorio pareció salir de la nada y no pude entender a qué estaba insinuando. Finalmente admitió la razón de su curiosidad. Explicó que recientemente se había encontrado con nuestra tía en la ciudad. Durante su conversación, nuestra tía había mencionado que había recibido una tarjeta de regalo de $2,000 de mí como agradecimiento por visitar a papá durante su enfermedad. Julia sacó conclusiones. ¿Has recibido algo de dinero, verdad? Solo admítelo, presionó. Su tono acusatorio. Dejé escapar un suspiro dándome cuenta de dónde venían sus suposiciones. No fue nada extravagante, expliqué. Solo quería mostrar mi aprecio. Pero Julia no estaba satisfecha con mi respuesta. ¿De dónde, la verdad, sacaste el dinero para ese tipo de regalo?, exigió. Finalmente decidí contarle la verdad. Provino de la herencia de papá, dije, explicando cómo había descubierto la caja fuerte en el polvoriento cobertizo que había descartado tan fácilmente. Los ojos de Julia se abrieron cuando describí los relojes guardados adentro, un verdadero tesoro dejado por nuestro padre, aunque no estaba segura de su valor exacto. Estaba claro que valían mucho más de lo que habíamos imaginado inicialmente. Esos relojes, dije, eran parte de la pasión de papá. No solo son valiosos, también tienen un significado sentimental. Julia pareció más intrigada que nunca, pero sabía que esto no se trataba solo de sentimientos para ella. ¿Qué pasa con los impuestos?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Eso ya se está manejando, respondí con calma. Le conté sobre el consejo de mi madre de manejar la situación de manera transparente y cómo había trabajado con el CPA para asegurar que todo estuviera debidamente declarado. Los secretos tienen una forma de salir eventualmente, me había
Dicho mi mamá, y tomé sus palabras en serio. Ulia no dijo mucho después de eso. Pareció darse cuenta de que no había mucho más que discutir. Para mí el viaje fue sobre algo más que solo los relojes o su valor. Se trataba de descubrir otro lado de mi padre, su amor por la sorpresa, sus pasiones y las formas reflexivas en que había tratado de conectarse con nosotros incluso después de que se había ido. Cuando Ulia se fue ese día, no pude evitar sentir una sensación de cierre. El legado de mi padre no se trataba solo de dinero o posesiones, se trataba de los recuerdos que dejó atrás y las lecciones que nos enseñó sobre la familia, la honestidad y la apreciación de las pequeñas alegrías de la vida. Cuando hablé por primera vez con un contador público certificado PA sobre los relojes heredados, aprendí que podían ayudar a administrar la valoración y las responsabilidades fiscales. Después de una revisión detallada descubrimos que la colección valía la asombrosa cantidad de $500,000. El valor me dejó atónita, pero también significó que una cosa era cierta: se adeudaba el impuesto sobre sucesiones. El consejo del CPA fue directo: quedarse con los relojes que tenían valor sentimental y vender los demás a alguien que los apreciaría y podría pagarlos. Este plan tenía sentido financiero y se sentía emocionalmente correcto, ya que me permitió preservar los recuerdos ligados a mi padre. Mientras manejaba el lado práctico de las cosas, con la venta de los relojes pude cubrir el impuesto sobre sucesiones e incluso compartir mi gratitud con los familiares que nos apoyaron durante la enfermedad de papá. Les regalé tarjetas de agradecimiento, algunas con tarjetas de regalo incluidas, como una pequeña muestra de aprecio. Este gesto, sin embargo, tuvo consecuencias no deseadas. Fue lo que había despertado la curiosidad de Ulia y había conducido a los acontecimientos que siguieron. Entre los recuerdos que decidí conservar estaba el reloj de bolsillo de papá. Aunque no era el artículo más caro, era rico en recuerdos. Papá a menudo lo llevaba consigo y verlo me recordaba su sonrisa amable y su presencia reconfortante. Compartí la historia del reloj de bolsillo con Ulia con la esperanza de que entendiera su valor emocional. Sin embargo, la reacción de Ulia fue tibia. Parecía mucho más interesada en lo que había vendido que en lo que había guardado. Hizo varias preguntas sobre los relojes restantes y la caja fuerte. Su curiosidad creció cuando expliqué que la caja fuerte ahora estaba en la casa de mamá y mencioné su conexión con el antiguo negocio de papá. Ulia cayó en un silencio pensativo. Su comportamiento me dejó inquieta, pero para mi alivio, se fue sin presionar más. Aún persistía una sensación inquietante, y más tarde esa noche mis temores se confirmaron. Una llamada de pánico de mi mamá nos despertó a mi esposo y a mí. Nos instó a que nos apresuráramos a su casa. Su voz temblaba de miedo. Nos apresuramos solo para ser recibidos por luces rojas parpadeantes y coches de policía estacionados afuera. Una multitud se había reunido. Sus murmullos aumentaban la tensión de la escena. Empujando a través del grupo encontré a mi madre, que estaba visiblemente temblorosa. Explicó lo que había sucedido. Mientras se preparaba para acostarse, escuchó ruidos inusuales provenientes del interior de la casa. Sonaba como si alguien estuviera buscando entre sus pertenencias. Aterrorizada y sin nadie más en casa para ayudar, escapó por una ventana para buscar seguridad. Mientras se escondía afuera, mamá vio el brillo inquietante de una linterna moverse por la casa, confirmando sus peores temores. Un ladrón estaba adentro. Presa del pánico, corrió a la casa del vecino y llamaron a la policía. Cuando llegaron las autoridades, el intruso resultó ser nada menos que Ulia. Había decidido irrumpir en la casa después de enterarse de la caja fuerte ese mismo día. Sus acciones imprudentes habían causado una inmensa angustia mamá y al vecino, que no tenía forma de conocer sus intenciones. Tomada por sorpresa por la policía, Ulia entró en pánico e intentó huir. Irónicamente, en su prisa por escapar, chocó con la misma caja fuerte que había estado buscando. El pesado objeto se derrumbó atrapándola debajo. Gritó de dolor, llamando la atención de todos. Se llamó a los paramédicos y Ulia fue llevada de urgencia al hospital con una lesión en la pierna. Toda la situación nos dejó incrédulos. Mamá y yo nos disculpamos con la policía por el malentendido, pero el caos no terminó ahí. Cuando llamé al esposo de Ulia para informarle de lo que había sucedido, aprendí una verdad impactante. Ulia había estado ocultando una cantidad significativa de deuda debido a sus pródigos gastos en artículos de lujo. Su esposo explicó que recientemente habían discutido después de que él descubriera el alcance de su mala administración financiera. Ulia ya había gastado toda su herencia tratando de cubrir su aprendí una verdad impactante: deudas. Esa noche ella había salido furiosa, decidida a pedirle dinero prestado a mamá. Cuando mamá se negó a ayudar, Ulia decidió tomar el asunto en sus propias manos, lo que llevó al desastroso robo. Las noticias de las acciones de Ulia fueron la gota que colmó el vaso para su esposo. En el hospital la confrontó y anunció su decisión de solicitar el divorcio. Ulia, en shock, se negó rotundamente. No me voy a divorciar, absolutamente no, insistió, pero su esposo fue firme. Le presentó los papeles del divorcio, exponiendo la evidencia innegable de su fracturada relación. Sin otra opción, Ulia firmó a regañadientes los papeles. Su rostro era una
Mezcla de sorpresa y resignación. Ahora confinada a su cama de hospital, Ulia parecía estar echando una dura mirada a su situación. La noté hojeando una revista de trabajos a tiempo parcial, tal vez dándose cuenta de que era hora de asumir la responsabilidad de sus acciones. Si bien los eventos fueron desgarradores, este pequeño paso ofreció un rayo de esperanza de que Ulia finalmente pudiera cambiar las cosas. En cuanto a mí, el caos del año pasado me había hecho pensar profundamente sobre mi propia vida y mi familia. Decidí que era hora de volver a mi hogar de la infancia. Si bien mi principal preocupación era la seguridad y el bienestar de mamá, también había una razón más feliz para la mudanza. Había descubierto que estaba esperando un bebé. Después de discutirlo con mi esposo, acordamos que mudarnos con mamá nos brindaría el apoyo que necesitábamos mientras nos preparábamos para nuestra creciente familia. Aunque no pude compartir la feliz noticia con papá, encontré consuelo al creer que se habría emocionado. Mientras miro hacia adelante a este nuevo capítulo, siento una mezcla de esperanza y paz. A pesar de las recientes luchas familiares, la idea de dar la bienvenida a un niño sano me llena de optimismo. La vida puede haberme lanzado desafíos, pero también me ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo, rodeada de amor y los recuerdos de aquellos que más importan.